Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar compartiendo conocimiento, experiencia y amistad con nosotros para capacitarnos de una manera continua desde este programa. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido para eso, para aprender juntos todos los estudiantes, profesores, contadores privados y contadores públicos. El 15 de marzo terminó lo que fueron las declaraciones de impuesto de renta, pero continuamos con las obligaciones fiscales. Este 30-31 de marzo termina lo que es el timbre, que hay que pagarlo, el timbre de cultura, pero también hay otras declaraciones que tenemos que presentar, que son la de las sociedades inactivas y la declaración de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, hoy vamos a conversar sobre este tema con un colaborador, ya casi socio colaborador de nuestro programa Experiencia Contable, el máster Marco Antonio Vargas Siles. Él es contador público, es contador privado, es socio director del despacho Consultores Financieros Tributarios Vargas y Vargas. Ya muchos lo conocen, así que aprovechemos el día de hoy para compartir este tema que todavía tenemos que tomar apuntes para poder asesorar a nuestros clientes. Don Marco, bienvenido a Experiencia Contable. Yo creo que es la primera vez de este año, ¿verdad?, que nos visita. Creo que sí, esta es la primera de este año. Hola Ivette, y bueno, a todos los que nos van a escuchar, muchas gracias por la invitación. Y como decís vos, esto es un tema que sigue, terminamos renta, cansados y demás. Sí, Hay no que nos hemos respirar podido recuperar todavía, yo creo. y a seguir adelante, ¿verdad? Dos temas nuevos, como vos decís, beneficiarios finales, que ya no es tan nuevo, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que hay un borrador de reglamento, no sé, me imagino que lo sabías, y sociedades inactivas, que también hay una resolución en tránsito y que ayer precisamente nos comentaron desde la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos que Dios mediante a finales de abril ya la Hacienda lo va a poner disponible al público, la versión final de declaración. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esos temas. Sí, vamos a hablar un poquito de todo y para los que es primera vez que escuchan de este tema, nos gustaría como explicar primero qué es el registro de transparencia y beneficiarios finales. ¿Qué ha pasado desde que se habilitó? ¿Estamos igual? ¿Hay nuevos que tienen esta obligación o estamos igual como los hace años que empezó esta obligación? Sí, hay que recordar que esta obligación nació ya en el 2016. Nace ahí, sin embargo, pues duró pues algún tiempo, si no estoy mal, casi 3 años para que se implementara. Hay que recordar que esto es una declaración que tiene una intención única. Y vamos a resumirla muy sencillo, es conocer los beneficiarios finales detrás de cualquier estructura jurídica o persona jurídica, incluidas fideicomisos, administradores de bienes en custodia, organizaciones sin fines de lucro, y esa es la intención, conocer quién está detrás de estas organizaciones. Tal vez ahora más adelante podemos hablar de por qué, ¿verdad? Uno dice, bueno, ya yo sé que es Ivette la que es detrás de la sociedad X, pero bueno, que busca Hacienda y que busca el Instituto contra las Drogas, que es el otro interesado en este tema. ¿Hay una fecha específica para este año de presentar? Sí, recientemente, mediante resolución en conjunto del Ministerio de Hacienda y el ICD, se extendió el plazo. Vamos a tener plazo de mayo a junio para presentar esta declaración. Esto es por este año, lo usual es que se tenga que presentar al 30 de abril. ¿Y por qué se está ampliando? Hay un reglamento en tránsito, ¿verdad? Era lo que te comentaba, no ha salido la versión final. Realmente el reglamento lo que hace es generar una precisión de una serie de cosas. Hay algunos detalles obviamente nuevos dentro del reglamento. Pienso yo que es esto, especialmente digamos lo que está deteniendo. Y vos hacías una pregunta ahora clave, ¿cómo nació esto? ¿Quiénes son los obligados? Hay que recordar que los primeros obligados fueron las sociedades de corte mercantil. Es decir, SA, SRL, todo este tipo de sociedades fueron las primeras obligadas a presentar esta declaración. ¿Por qué? Porque usualmente es en estas sociedades donde pues considera mayor interés la administración tributaria y el ICD. Sin embargo, no es de olvidar que el año pasado incluyeron a los fideicomisos
Y está un tema pendiente, que son las organizaciones sin fines de lucro, que es un Exacto. tema que ha generado mucha duda. Ahora en el mes de marzo que se publicó el reglamento, el borrador del reglamento, vuelven y sacan el tema de las organizaciones sin fines de lucro y ha generado mucha inquietud de asociaciones civiles, fundaciones y demás, si tienen o no la obligación. De momento, el Banco Central no ha habilitado un portal para reportar esta información. Y se podría habilitar ahora en mayo. Es posible, podría ser que por este motivo están extendiendo el plazo, ¿verdad? Hay que recordar tal vez la obligación, son un poquito distintas. La intención siempre va a ser conocer el beneficiario final, nada más que en las sociedades mercantiles. Lo que se conoce es normalmente los órganos, los socios, digamos, los que tienen poder de decisión especialmente, y en las fundaciones o organizaciones sin fines de lucro, lo que se busca es conocer la junta directiva que hace dirección, consejo de administración o cualquier otra figura que los estatutos definan como órgano, y especialmente el movimiento de dineros, donaciones de entradas y salidas, y piden inclusive algún tipo de información financiera cuando dice que debemos de reportar los ingresos y egresos de estas organizaciones. Entonces, hay una visión un poquito distinta de la Sí, claro. información, ¿verdad? Pero con una misma intención. Sí, pero digamos, preparar toda esa información para mayo está difícil, ¿verdad? Porque lamentablemente las instituciones sin fin de lucro siempre están como en el limbo, ¿verdad? Los financieros o los bancos no saben qué pedirle y qué no pedirle a ese tipo de instituciones, porque es su marco, ya sea administrativo o financiero, es muy diferente a las empresas que lucran, ¿verdad? Entonces, preparar toda esa información, qué grupo social es el que se alcanza por esas medios, esas instituciones, y va a estar difícil. Yo creo que ahí es donde viene la confusión también de las entidades financieras. Sí. ¿Qué le pedimos a este tipo de instituciones? Si en la ley dice que sí están obligadas, pero a la vez no. Ujú. Sí, ahí hay un tema interesante de eso que estás tocando y de cuidado, tenemos que decirlo, ¿verdad? Es muy interesante que las personas que deben de reportar esta información desde el 2006, desde 2016, se sabe. Y si usted tiene la oportunidad, los invito, hay una guía muy interesante en la página de la Administración Tributaria, son casi 50 páginas de este tema. Ellos tienen ahí, pues se han tomado el tiempo para hacer estas guías. Dentro de uno de los elementos que ellos hablan es, todos sabemos que estas son las personas, más sin embargo a nivel de tecnología solo se ha habilitado para estas. Y ojo, entonces dicen, desde hace ya 2 años vienen diciéndole, esto no inhibe o no exime a las otras personas a tener la información disponible. Claro, eso decirlo, como vos decís, probablemente si yo soy contador de una organización sin fines de lucro, ya tendré los estados financieros. La pregunta es si los tengo en la El condición que ellos lo van a detalle, requerir. exactamente. Ahora, para la nueva ley que salió, creo que fue entre marzo y junio, no recuerdo si fue marzo o junio, para habilitar recibir donaciones con utilidad pública. Ahí ya están pidiendo todos esos soportes que me pedirían si llenara la declaración de transparencia. Igual hay bancos privados especialmente que están pidiendo casi que la información que pidieran en la declaración de Sí, transparencias, a un punto que a usted no le abren una cuenta bancaria si usted dice que va a recibir donaciones durante ese año del extranjero. sí. Entonces, lamentablemente está cerrando como portillos a ciertas asociaciones que sí están trabajando de una manera correcta, pero que tal vez correcta en su manera de actuar social, pero no financiera. Entonces eso va a hacer que se ordenen un poco para cuando ya ahora salga el formulario. Sí, totalmente de acuerdo, digamos. Hay una situación interesante a nivel de las entidades financieras, y es que han empezado a solicitar información a distintas organizaciones que no están vigentes. Te comentaba antes de iniciar el programa, Ivette, que voy a decir el nombre, Banco Nacional, por ejemplo, ya está solicitando a asociaciones solidaristas, por ejemplo, la información del registro en su jefe. Pero el reglamento recibió observaciones hasta, si no estoy mal, el 8 de marzo y todavía no se ha publicado la versión final. Entonces, creo, y hablando por ahí tuve la oportunidad hace un tiempito, el mes pasado terminé por ahí una especialidad en lavado de dinero,
Entonces tuve la oportunidad de compartir con mucha gente que está en el ámbito del lavado de dinero, ¿verdad? Ajá. Y ellos me comentaban, o de alguna manera escuchándolos, creo que las organizaciones financieras, las entidades financieras, todas las que son oficialías de cumplimiento y demás departamentos de riesgo, están haciendo una valorización más integral de todas las organizaciones. Claro, no estructurado, y eso yo creo que es lo que vos bien apuntás. Una crítica constructiva es, ojo, porque entonces cada entidad está empezando a generar requerimientos específicos y eso está quedando confusión, y eso Exacto. no es conveniente obviamente en una situación como la que estamos viviendo. Entonces, organizaciones sociales, sin detenernos ahí, hay que recordar, están pasando dos cosas, por lo menos en Asociación Solidaristas y otras, es obligación SUGEF, que va de camino, y este tema de beneficiarios finales, que por lo menos hasta el momento el Banco Central no ha habilitado un portal específico para este tipo de Para este entidades. tipo de instituciones. Otro punto que también ha creado problemática es si tengo o no tengo firma digital. Ujú. ¿Qué pasa con los nuevos que van a declarar si no tienen la firma digital? Porque ya los que han hecho por años Sí. ya tienen la solución, ¿verdad? Pero los nuevos, El único mecanismo que prevé las disposiciones vigentes es la firma digital, como vos bien lo estás diciendo. ¿Qué dice o cuál es la instrucción que da, digamos, el Ministerio de Hacienda en este sentido? Bueno, las personas que no tienen una firma digital tienen que acudir mediante notario a autorizar una persona que lo tenga, ¿verdad? Y para eso puede pasar varias situaciones, que se genere un poder especial, ¿verdad? Y el notario haga la inscripción de ese poder especial y sea él el que aperture en el registro de beneficiario final a esa persona como brindador de la información para el registro de beneficiario final. Pero no hay otro mecanismo, ¿verdad? Se han hecho consultas de que si se puede presentar manual, etcétera. No, porque hay que recordar que la intención que tiene la administración, bueno, la administración tributaria y el ICD en este sentido, y no es el Banco Central, es muy interesante, me imagino que ya eso creo que ya estamos claros. El Banco Central simplemente es un custodia, por de la decirlo, de la información. información, más sin embargo ellos no tienen acceso a la información, eso lo tiene acceso a Hacienda y el ICD bajo ciertas condiciones, y es de ahí que nace el tema de que Hacienda dice, el único camino que yo quiero es en forma digital. ¿Por qué? Porque obviamente la idea es que el trabajo de levantar esos datos, pues lo hagamos nosotros. Interesante. A mí siempre me ha llamado la atención, bueno, lo de la transparencia suena razonable porque uno está siendo transparente por medio de las empresas, pero beneficiario final yo siempre lo he visto como más bien a ayuda social, ¿verdad? ¿A qué se refiere beneficiario final? Sí, te decía ahora que hay dos intenciones específicas, digamos, por parte de esta declaración. Hay que recordar que esto no nace en Costa Rica, sino es que organismos donde nos hemos integrado, como la OCDE y la GAFI, pues le dicen a Hacienda, mire, señores de la Administración Tributaria, este tipo de registro ya existe en otras partes del mundo. ¿Y cuál es la intención? Uno, en la parte fiscal, obviamente, medir, valorar y definir, digamos, capacidades contributivas, debido cumplimiento fiscal. No sé si sabías, Ivette, el año pasado empecé a recibir algunos clientes con procesos de oficio, donde uno de los elementos que utilizaban para hacer los ajustes era precisamente el registro de beneficiarios finales. Ya Interesante. están empezando obviamente a utilizar. Hay que recordar que esta data no es producto de la causalidad, sino que la administración tributaria va a tomar esa data y decir, bueno, ya soy que Ivette tiene la sociedad XYZ y tengo control en factura electrónica, entonces también sé que ella le está facturando. Bueno, eso es lo que está pasando ya. Entonces, la administración tributaria lo que anda buscando con esto es entender comportamientos fiscales, ¿verdad? Evasivos o elusivos que tienen algunos contribuyentes, y pues obviamente dentro de su conformación de información estructurada para fiscalizaciones, tener eso a la mano, ¿verdad? Ya no sé si me imagino que los has escuchado esta frase, las sociedades anónimas dejaron de ser anónimas con todo este tema, Exactamente. ¿verdad? Y ahora supuestamente se están metiendo en responsabilidad limitada, que es un boom ahora. Sí, Todas las empresas nuevas son responsabilidad limitada, sí. pero
De lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Yo analizando, pero ¿por qué está en aumento la responsabilidad limitada si tienen las mismas obligaciones, responsabilidades en este momento, ¿verdad? Sí, entonces esa es la parte de la administración tributaria, ¿verdad? Esa es la intención de ellos, poder estructurar información que le permita conocer de primera mano, digamos, las relaciones societarias que existen y de alguna manera empezar a hacer planes de trabajo en eso. Por el otro lado, el ICD lo que tiene es una lucha contra el fraude, el lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con terrorismo y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos andan buscando esto y es claro, digamos, que con las, me imagino que también todos hemos cada día sentido más lo que está pasando en el medio, ¿verdad? El tema de drogas y demás. Entonces se supone que esto es una herramienta más de lucha contra estas estructuras financieras y la verdad hay que ser justo, probablemente muchos de nosotros de alguna manera nos sentimos un poco incómodos cuando nos piden esta información porque decimos ya eso está en el registro, ya Hacienda tiene acceso, tiene convenio con el registro y demás. Pero la realidad práctica es que la administración tributaria, si ustedes lo notan, y me imagino que lo han empezado a notar, es que empieza a armar una estructura bien robusta de información amplia, factura electrónica, registro de Puros papeles de trabajo y auditoría. Exacto. Y en forma electrónica, Sí. que va a depender básicamente de generar un botonazo y cruzar datos. Y cruzar ¿verdad? datos. Entonces yo creo que eso es lo que nos espera ahora en los próximos años y esa es parte del registro de beneficiarios finales. Exacto. Yo voy a hacer la declaración de beneficiarios finales. ¿Qué tengo que tener a la mano para no levantarme a buscarlo cuando me lo piden? Eso es un buen punto. Vamos a ver, obviamente lo dijiste vos muy bien, firma digital la tenemos que tener. Yo tengo que estar previamente registrado en el Banco Central, ¿verdad? La entidad a la que voy a declarar. Tengo que ostentar obviamente una calidad suficiente, sea representante legal, gerente, nace CRL, apoderado especial, las condiciones obviamente a que lo habilite para poder tener acceso. Y pues obviamente los datos básicos que yo voy a tener que tener a mano es la estructura, llamémoslo así, societaria, es decir, quiénes son los socios, cuáles son sus participaciones, cuáles son sus poderes. Y ahí pues obviamente el registro especifica algunos temas muy puntuales o más amplios, digamos, por ejemplo, en usufructo, quién es el que está disfrutando el usufructo, hay que declarar. Si hay derechos de voto, también hay que indicar quién es el que tiene el derecho de voto, porque yo puedo tener las acciones, pero ceder mis derechos de voto a otra persona. Entonces, yo lo que tengo que tener bien claro cuando voy a hacer mi declaración es entender cuál es la composición, tal vez vamos a decir accionaria, incluido cotistas y todos los demás tipos de composiciones de poder, y cuáles son esas estructuras de poder, porque hay que recordar, y tal vez esto es la esencia de la declaración de beneficiarios finales, es que dentro de la estructura no es solo decir Ivette es la dueña del 100% de la sociedad X, sino que uno de los elementos que más busca esta declaración es conocer quién tiene influencia significativa, y así lo dice, sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque evidentemente, Ivette, existen unas figuras que no son los testaferros, existe otro montón de cosas, y lo que se anda buscando por parte de las autoridades es conocer precisamente quién, voy a decirlo un poquillo feo, ¿verdad? Y tenebroso, quién mueve los hilos. Exactamente. ¿Verdad? No solo quién es el dueño de una acción o una cuota o están las famosas participaciones no controladoras. Normalmente estamos hablando de un 5%, un 1%, 10%. Aunque yo tenga un 1%, me tienen que revelar mi información en esta declaración. Sí, eso es importante. Digamos, ellos consideran la normativa vigente que influencia significativa es arriba del 15%. Más sin embargo... La norma dice un 20%. Ahí lo veía. Ayer dice 15, pero bueno, está bien interesante. Sí, la normativa de consolidación, cuando habla de influencia significativa, habla del 20%. Ajá, interesante. Sí. Ayer lo veía en este documento. Pero ellos mismos aclaran, y me imagino que los que hemos tenido que alguna vez hacer una de estas declaraciones, se tiene que declarar el 100%. ¿Verdad? Entonces, sí, ese parámetro es para conocer quién tiene influencia significativa, no para definir quién tiene que declarar, que son dos cosas distintas. Es para ellos hacer, digamos, el análisis directo. Sí, porque volvemos a lo mismo. Aquí hay parámetros de parámetros y ese es
el mundo que cada vez los contables nos tenemos que volver más locos en precios de transferencia, tiene un parámetro, una vinculación con esta ¿verdad? De vinculación, vinculación, registro de beneficiarios finales tiene otro, y entonces, ¿qué es lo que andan buscando con este? Bueno, la NIF, cuando habla de este tema, también me imagino que lo has tenido que ver cuando se hablan de consolidación de estados financieros y lo que es influencia significativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se anda buscando? Entender de nuevo quién es la persona que ostenta poder en estas organizaciones. Es decir, que los representantes legales, que eso se da mucho en Costa Rica, digamos, yo vengo, abro mi sociedad, me voy y lo dejo a usted como representante legal. También ese nombre sale a relucir en esta declaración. Claro, sí, también entran los representantes legales. Hay que entender que la declaración tiene un fin y es conocer los beneficiarios finales. ¿Y qué dice en ese sentido, Ivette? Cuando es materialmente imposible conocer el beneficiario final? Pues entonces hay la holding. La holding, hay algunas estructuras que cuestan conocer el beneficiario final, principalmente las que están con sociedades interpuestas en el exterior. Entonces lo que dice la norma es, bueno, a mí me interesa, si no es posible, usted me tiene que demostrar que hizo todas las debidas diligencias para eso. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? Pues el que administra, el que está el concepto de administración, ¿verdad? Es amplio a nivel mundial, el que está frente a la organización, en otras palabras. Entonces, ese es el responsable, digamos, por la información. Y hay un tema importante, Ivette, que también hay que tomar en cuenta. Muchas veces, y esto es bien normal en Costa Rica también, es que las sociedades se conforman con sociedades interpuestas. Es decir, la sociedad 1 es dueña del 50% de la sociedad 2 y a la vez está la sociedad 3, etc. Y ahí va la cadena. Esa cadena, precisamente uno de los elementos que viene en el nuevo reglamento, que ya estaba de alguna manera, pero que creo que es una de las precisiones más amplias, es precisamente definir que existen esas estructuras societarias y que para entender que existe cumplimiento de esas estructuras societarias es que todas las sociedades tuvieron que haber declarado. Y eso es importante porque alguien podría decir, bueno, son 5 sociedades, declaré en 4, ya cumplí. Y no, resulta que ahora va en cadena, entonces. Va en cadena, exactamente. Y es como que no se hubiera cumplido, digámoslo exactamente. Es como o sea, si el grupo tiene que estar haciendo todo, la declaración. En cumplimiento todo. Para entender que no hay precisamente un incumplimiento en ese sentido. Y hay que recordar que ahí hay una sanción, el 84 bis, por el no suministro de información. ¿Y cuál sería esa sanción? Y si, digamos, yo tengo relacionada y la relacionada B no presentó, pero la relacionada A sí presentó, ¿la sanción también es en conjunto? Se entiende que no, digamos, y ese es el detalle, digamos, realmente la norma no especifica, se entiende que el grupo no cumplió y por lo tanto todas las sociedades no cumplieron. Okay, entonces la sanción podría ser aplicada a cualquiera de estas y hay que recordar las sanciones. La sanción son 3 cosas básicamente. 1, notarios se verían inhibidos de generar, digamos, documentaciones a favor de esa sociedad. El registro nacional también tendría la limitación de emitir certificaciones y un 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, que creo que es la sanción que nadie quiere recibir. Nadie quiere recibir, ¿verdad? Pero bueno, ese es el costo de no cumplir con este... Desde que salió esta ley, o esta declaración más bien, yo recuerdo que el banco manda como ayuditas de presentación y le dice, le doy una semana para que la presente. Le doy una semana para que la presente, porque ha costado, no sé si sabes las estadísticas, pero ha costado que las empresas lo declaren. Sí, no, honestamente no conozco las estadísticas, sí sé, obviamente uno andar en el medio, que ha habido mucha resistencia a presentar eso. Como bien decís, se está volviendo cada día más común que las entidades financieras soliciten eso. De nuevo, el tema es que, a ver, y el tema de flujos de capital es una de las partes más riesgosas que tienen, digamos, las entidades financieras. Entender, digamos, de dónde vienen los recursos de Marco Vargas, de Ivette, de cualquier empresa. Esto es lo que las entidades financieras más les interesa. Entonces, de alguna manera, todos estos controles adicionales que se están estableciendo
generan un espacio, digamos, para que las entidades financieras conozcan mejor su perfil de clientes, queremos, si llamamos de alguna manera. Entonces es muy normal ahora que cada entidad financiera esté solicitando este tipo de declaración como parte de los requisitos para tener, pues, claro conocimiento de quién es la sociedad, quién está detrás de esta sociedad y cuál es obviamente su estructura y su composición, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo ya hice mis declaraciones del grupo individual, pero me equivoqué. ¿Qué pasa? Sí, es importante, hay una declaración ordinaria que es la declaración que tenemos que presentar pues usualmente en abril, de nuevo en este año tenemos un aplazo, pero pues, también podemos presentar una declaración correctiva, ¿verdad? Esa es dentro de la página del Banco Central, ahí dice los tipos de declaraciones, hay que indicar que es una declaración correctiva y precisamente ir a hacer las modificaciones correspondientes. Hay que recordar, Ivette, que aquí hay tal vez plazos para todo, ¿verdad? Cuando son sociedades nuevas, después de que se constituye la sociedad, tenemos 20 días hábiles para presentarla, para cumplir con la declaración. Si hubieron modificaciones en la estructura societaria, también tenemos que hacer las modificaciones correspondientes. 20 días igual. 20 días. Y si se dan, obviamente, la conformación de una sociedad en el mes de abril, pues entonces tendré ese espacio, pero dentro del mes de abril, que es el ordinario. Uno de los temas, me imagino que te recordás, Ivette, que hace unos, no me acuerdo, hace no mucho, hubieron un montón de liquidación de sociedades, ¿verdad? Sí. Eso es un tema importante porque evidentemente... Por el no pago del impuesto de sociedades jurídicas. Ajá, eso ha generado también un tema bien interesante y es, se permanece la obligación de presentar la declaración de beneficiarios finales. Entonces la respuesta es que no, si la liquidación es antes del mes de presentación de la declaración. Es decir, por ejemplo, si una liquidación efectivamente de una sociedad se realizó en el mes de marzo, pues entonces ya no tendré que presentarla porque automáticamente se entiende que esta sociedad ya no existe en la vida jurídica, entonces no requiere, digamos, ir a presentar esa declaración. La obligación como tal. Pero si la liquidación se hace posterior, eso es tengo que hacerla. Aunque sea un día antes. Exactamente. Entonces hay que tener presente ese tema. Bueno, agradezco a todos los que nos están viendo en vivo de manera diferida desde el canal de YouTube, desde el canal de Facebook y las diferentes redes sociales. Quiero recordarles que estamos con un proyecto nuevo que son los podcasts. Realmente ha sido toda una experiencia, ha sido muy bonito compartir con la abogada Adriana Vargas. Realmente hemos disfrutado montones porque es algo diferente y gracias a todos los comentarios que nos han llegado a las redes sociales agradeciendo lo del tema que es derecho laboral, desde que yo envío mi anuncio para solicitar un colaborador hasta que lo despido. Entonces es nuestra primera temporada, así que esperamos que los busquen en las diferentes redes sociales donde se escucha podcast y hagan sus comentarios para mejorar para la próxima temporada, que estamos analizando los temas de los programas, a ver cuál sigue en la segunda temporada. Son 8 programas, vamos a entrar al número 4 este viernes, así que espérelo. Ya muchos me han dicho que dónde está el cuarto, no ha entrado todavía. Entra, si Dios quiere, el viernes para que los empiecen ustedes a seguir y a escucharnos, porque no nos van a ver. Cuesta a veces decir que solo nos van a escuchar, pero solo nos escuchan. Dura 15 minutos, así que puede escucharlo mientras almuerza, toma un café o va en el carro o en el bus. Entonces es una experiencia muy bonita y se aprende montones en 15 minutos sobre este tema de derecho laboral. Así que muchas gracias a todos los que han estado. Ya casi cumplimos los 8 años, si Dios lo permite. Así que muchísimas gracias por el apoyo y por estar siempre escuchando Experiencia Contable. Sociedades inactivas tienen que presentar las declaraciones de beneficiarios finales. Sí, correcto. No hay eximiente, digamos, es cualquier estructura o persona jurídica que exista, tiene que presentarla, sin que el elemento, digamos, de actividad económica tenga una influencia. Hay que recordar, Ivette, que esto nace especialmente por lo siguiente. Y eso fue lo que por lo menos los organismos internacionales cuando vinieron al país vieron. Es que curioso Costa Rica, hay sociedades que no hacen nada.
Sí. ¿Verdad? Pero, ¿de qué sirven? Sirven para refugio de, hay que decirlo, de bienes producto de la evasión, Ujú. etcétera. Entonces, O para era, que no me lo quite exacto, en era, un divorcio, eso eh, creo casi que era el ese era el principal. principio, digamos que en términos muy, vamos a ver, en términos muy generales, sí era la recomendación típica de los abogados. Sí. Mira, abrí una sociedad y poner tu casa, tu carro, ¿verdad? Para evitarte, digamos, eventualmente una demanda de tipo laboral, civil, inclusive en el tema de matrimonios y demás. Entonces, eso es la parte, pues, normal. Eso no tiene por qué cambiar, es decir, usted puede seguir teniendo y esas protecciones de alguna manera en ese sentido se siguen sosteniendo, eso es así. Obviamente la administración tributaria no anda detrás de eso, ¿verdad? Anda de aquellos personas, ese grupito de personas, pues que están delinquiendo de alguna manera, en alguna de las formas, y pues generan recursos y lo que hacen es crear sociedades para guardar ahí los recursos que se generan producto de estas actividades ilícitas, llámese evasión, lavado de dinero, etcétera. Entonces, esa es la intencionalidad. Entonces, claro, cuando entran a la sociedad, los organismos internacionales dicen, qué curioso que hayan sociedades que no tienen actividad y que nadie tenga control de eso, básicamente, y es cierto. Crear una sociedad en Costa Rica, vos te acordarás que y sigue siendo así de alguna manera, es relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Precisamente agotar ese tema de que se usen las sociedades como refugios de estos recursos. Y ya te decía, ya empiezan a hacer planes interesantes la administración tributaria, a cruzar datos, ¿verdad? Y lo que nos viene es eso, que vamos a tener. Los contadores tenemos un tema, una misión bien importante en los próximos años. Y yo creo que en veces uno, me imagino que te ha pasado, tenemos que ir entendiendo, digamos, que nuestra labor en la parte contable no se limita, digamos, a llevar unos registros contables, sino que es más amplia. Tenemos que hacer una advertencia de riesgos y entonces es muy normal. Y una recomendación, por ejemplo, que nosotros hacemos con nuestros clientes es, mira, tenemos el cliente uno que tiene la sociedad X, que es la que hace actividad, pero ¿por qué no le preguntamos si tiene otras sociedades inactivas y demás, y si tiene adecuado cumplimiento? Porque finalmente los patrimonios siguen siendo los mismos y las sanciones siguen siendo la misma bolsa, la que afecta y demás. Entonces creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional a los contadores para entender, digamos, este tipo de relaciones, para dimensionar riesgos y advertir riesgos a nuestros clientes y evidentemente, ¿por qué no decirlo? Asesorar adecuadamente a los clientes sobre el adecuado cumplimiento. Ayer hablaba con alguien, y me imagino que lo has visto. Muchos de los procesos que uno ve ante la administración tributaria no son de índole doloso, sino más de índole culpable. ¿A qué me refiero con eso? Casi la gran mayoría de procesos obedecen a dejar de hacer, a temas de orden, a temas de incapacidad de poder demostrar ciertas circunstancias frente a la administración tributaria. Entonces, ¿quién normalmente es el que lleva la batuta de eso? Pues los contadores. Esa es la realidad práctica. Digamos, los abogados normalmente casi le llegan a contar siempre el cuento después de que alguien hizo un Sí, desastre. sí, después de que pasó. Vieras que ayer andaba dando clases en Limón y los chiquillos me decían, profe, me dice, es que vienen los robots, y ¿qué? ¿Usted qué opina? Y no sé qué, ¿verdad? Entonces le digo yo, "Vea, por eso es que se les insiste tanto, que nosotros somos ya asesores, analíticos, damos recomendaciones, ya el de hacer un asiento básico, ya para eso están los robots. Sí. Le hago yo, y va a llegar un punto en que lo básico no lo vamos a hacer nosotros, ya va a estar Correcto. generado. La parametrización sí nos va a tocar a nosotros, obviamente, que es lo que queremos que el robotcito haga, ¿verdad? Pero el análisis, las evaluaciones, el medir los riesgos, si usted sigue en esta línea económica, va a terminar cayendo en este riesgo, eso nos va a tocar a nosotros, los contadores, Correcto. desde el punto de vista privado y público. Así que si ustedes se meten a hacer solo lo mecánico y todo lo van a hacer de manera mecánica, van en la misma línea, ¿verdad? Sí. Y no van a ver más allá. Y yo creo que nosotros hacemos a los clientes. Cómo se comporta el cliente ante diferentes recomendaciones o diferentes obligaciones que la normativa genera.
Si nosotros los tenemos empapados con la información, les estamos indicando, ellos van a ir actuando y van a ir en una proacción de los diferentes cambios que vengan. Entonces ya para ellos, oh, otro cambio más, y estamos preparados, ¿qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que generar, verdad? Pero yo creo que parte de nosotros es la educación que tenemos que generar. Sí, digamos, y es muy cierto, hoy escuchaba en las noticias, a mí me encanta ese tema. Hace la semana pasada estaba en el Colegio de Contadores Públicos hablando de criptomonedas. Ajá. Me invitaron a hablar del tema y su tratamiento contable. Y yo les decía en la introducción a los que participaban en ese momento que la cripto es una parte de todo el ecosistema de economía digital, ¿verdad? Que es muy amplio, ¿verdad? Ahí entran un montón de tipos de activos, los tokens, los NFL, lo que se conoce como monedas estables. Hay una variedad interesante de estos. Pero a lo que voy es lo que vos decís. Uno de los cambios que tenemos que visualizar nosotros es qué habilidades nos requiere este nuevo mundo. Exacto. Y sin lugar a dudas los contadores tenemos que irnos olvidando de la digitación y todo eso, eso ya es casi en muy pocos años etapa superada. Creo que nuestra demanda va a ser más por análisis económicos, por análisis financieros, por interrelación de riesgos, por gestión de riesgos especialmente, por la gestión de la parte de impuestos. Cada vez se hace más complejo la parte de impuestos. Irónicamente debería ser más simple, pero la No, realidad es que más se está haciendo compleja, más claro. compleja. Y entonces uno tiene que entender que esa es nuestra realidad hoy, los que estamos todavía pues vigentes, y las nuevas generaciones van en ese camino, ¿verdad? Y, por ejemplo, escuchaba hace poco un programa sobre inteligencia artificial, precios de transferencia y cadenas de bloque. Bueno, lo que se espera que en los próximos años todos estos estudios tan complejos de precios de transferencia se hagan mediante cadenas de bloques y contratos inteligentes. Exacto. Que no sé si has escuchado, pero los contratos inteligentes básicamente son programas, para ponerlo de una forma más sencilla, que ejecutan acciones en función del cumplimiento de cada uno de los componentes del contrato. Sí, Entonces, nada más se corre. exacto, entonces hay que entender que esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad y tenemos que estar preparados. Los que queremos, ya estamos en edad avanzada, si queremos seguir en el mercado, de actualizarnos y verlo de una manera de progreso y de crecimiento profesional y no como que me van a quitar el trabajo, ¿verdad? O que van a quitar Sí, lo que yo hago. Entonces, en este caso de lo que son beneficiarios finales, los estudios de precios de transferencia, van a convertirse en eso, en un estudio que se va a poder generar por medio de un programa claro, claro, y que va a jalar la base de datos. Usted nada más va a revisar el resultado, si está correcto o no está correcto, claro. o hay que hacer alguna modificación o adecuación a la empresa donde uno está trabajando, pero es que a eso vamos realmente. Sí, es importante considerar esto, Ivette, y de esto se habla mucho a nivel mundial. Vieras que existe un tema bien interesante y hay muchos enfoques. Un día esto hablaba con un colaborador ahí en la firma y me hablaba de los robots, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de impuestos se habla muchísimo del tema, si es conveniente o no cobrar impuestos por estos robots. Algunos consideran que significa un castigo a mejorar productividad, otros dicen no, es que van a desplazar humanos y entonces hay que buscar cómo reemplazar, digamos, los humanos que hoy colaboran. Y bueno, ahora vieron el fallo, me imagino que de Uber también. Es decir, Exacto. todo esto no es producto de la causalidad. Y registro de beneficiarios finales es un elemento más de esos, es Sí, parte de la inteligencia. para poder tener información, para poder correr los diferentes programas que van a salir. A Así eso es, es lo que vamos. así es. Las sociedades inactivas han hecho un papel, creo que hace más o menos 3 años se viene hablando de lo de sociedades inactivas, que por oficio Hacienda las corrió al principio Sí. para reclasificarlas. Ahora, ¿cómo convierto yo una sociedad con utilidades a convertirla en inactiva? Bueno, hay que recordar, digamos, y muy bien, este tema es bien interesante, está a vísperas de conocerse ya la declaración final. Te comentaba que me comentaron ahora desde la comisión del colegio que ya el Ministerio de Hacienda dijo que este mes de abril sale la declaración versión final. Tuve la oportunidad de compartir con don Guillermo Smith en su momento y el Ministerio de Hacienda. Tuvimos una reunión para conocer la declaración
Y sí, y me imagino que ya los que han tenido la oportunidad de estudiar el borrador de resolución se dieron cuenta que la declaración es una declaración informativa, literalmente. Ya dejó tener muchos aspectos contables y se volvió más una declaración donde el contribuyente va a tener que ir a revelar, digamos, su composición de bienes, digamos, especialmente, ¿verdad? Y hay que recordar que esto tiene un propósito, por lo menos desde la ley 9635, cuando se hace la modificación de lo que es un contribuyente, se define entonces que serán también contribuyentes aquellos que no realizan una actividad. En un principio, pues entonces, antes te acordarás que cuando yo no tenía actividad, yo sencillamente me inscribí a Hacienda y era un invisible ante las autoridades fiscales. Pues a partir de hace 2 años más o menos, eso ya no es así, ¿verdad? Sino que Hacienda, mediante su convenio con el registro público, básicamente jala todas estas sociedades, las da de alza, ¿verdad? Y entonces hoy lo que tenemos son sociedades activas que se entienden como esas sociedades que tienen una actividad económica y sociedades inactivas que para efectos fiscales la debemos de tener como aquella que no desarrolla una actividad lucrativa. Y ahí vienen temas interesantes. Dentro de los temas interesantes que la nueva resolución trajo, Ivette, es qué pasa con las sociedades que no tienen actividad económica, pero sí reciben rendimientos de rentas de capital. Exacto. Eso era uno de los temas que era muy constante, que existiera inquietudes y dudas de si existía o no la obligación. Y ahí a mí me gustaría, ayer revisando la resolución, yo decía, aquí hay dos tipos de sociedades y vos me imagino que lo has podido analizar. Yo puedo tener sociedades en rentas de capital con obligación de generar factura electrónica y sin obligación de generar factura electrónica. Entonces hablemos de unos ejemplos, porque eso es parte de lo que dice la resolución. Porque dice, aquellas sociedades que solamente tengan una retención única y definitiva, tienen que darse de alza en Hacienda, es decir, dejar el estatus de inactivas y ir a inscribir una actividad económica. Entonces, por ejemplo, imaginemos una sociedad que se dedica a alquileres, pero no tiene colaboradores. ¿En cuál capítulo va a estar? En rentas de capital. ¿Tiene la obligación de generar factura electrónica? Por supuesto que sí. ¿Va a tener una retención única y definitiva? También. Pero entonces Hacienda hoy me dice, eso ya no es una sociedad inactiva. Entonces creo que ahí todos teníamos claro que sí, por el elemento factura electrónica. Exacto. Pero ¿qué pasa con las sociedades tenedoras de instrumentos financieros? Que es normal eso. Estas sociedades que algún empresario o dueño pues ha hecho recursos, coloca dinero en una sociedad y lo invierte en una entidad financiera. Ahí no hay generación de factura electrónica, sino lo que hay es un instrumento financiero que estará colocado en alguna entidad y esa entidad pues pagará los rendimientos y aplicará las retenciones correspondientes. Esas, por ejemplo, eran de las sociedades que se decían sí, no, ¿verdad? Era, Sí, 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 la incertidumbre. pues ya esa incertidumbre se acaba, en la resolución dice que les toca. Y tienen que ir a inscribir una actividad económica. Hay, por ejemplo, en ese caso hay una actividad económica que tiene que ver con inversiones mobiliarias, Y ¿verdad? entraría que rentas de capital. Es interesante porque lo que pasa con esas sociedades es que no es que van a pagar impuestos a las utilidades, pero sí las obligan a tenerse en una condición de activa frente a la administración tributaria, ¿verdad? Y hay que recordar, de nuevo, y una vez escuchaba a don Mario, el director de Hacienda, hablar de estos temas, y eso es muy normal en otros países. Normalmente, ¿cuál es la parte esencial? Si yo soy el director de la administración tributaria, yo necesito tener sectorizado mis contribuyentes. No es lo mismo, y veámoslo de esta manera, no es lo mismo tener una sociedad con una casa o un terreno que no estoy utilizando, a tener una sociedad que tiene recursos, por ejemplo, inversiones, coloca aquí en el país, coloca afuera, etcétera, que se entiende que hay de por sí hay un pago de impuestos en medio de todos estos temas. Y entonces yo, si soy la parte de la administración tributaria, me interesa saber esas distinciones, ¿verdad? Entonces, eso es un cambio importante que viene, una clarificación que genera el borrador de resolución sobre este tema. ¿Qué información voy a presentar? Siempre se ha dicho que estas inactivas salen
para las propiedades, para mi casa, para mi carro, que es el origen de estas sociedades inactivas realmente, ¿verdad? Que después algunos han usado para comprar acciones en otra empresa o tener certificados o instrumentos financieros, como lo decías bien ahora. Pero la gran duda, y siempre ha sido, es cómo mido mi casa o mi carro financieramente hablando si lo adquirí hace 20 años o hace 30 años, tengo un terreno. Sí, ¿Qué presento? Esa parte es bien interesante. Aquí tengo precisamente el borrador de declaración. Básicamente la declaración está conformada por seis elementos, digamos. Lo primero que yo tengo que decirle es por qué motivo tengo la sociedad inactiva. Y entonces, perdón, voy aquí nada más a ver, por ejemplo, dice si son negocios futuros, la administración tributaria necesita entender eso, o si es una persona que únicamente tiene bienes y está en el extranjero. Entonces, es decir, hay un primer elemento y es entender por qué la sociedad existe. Ok. Ese es el primero. Hay otros elementos, que son esos otros 5 elementos, y es precisamente que se desgrana la información. Y vamos a ser honestos. Yo lo primero que preguntaba cuando veía la obligación de presentar el D101 en aquella forma resumida es, ¿y qué obtiene Hacienda con eso? Sí. Nada. Nada. Literalmente nada. Nada, era activos y patrimonio y exacto, listo. Era muy curioso y yo decía, bueno, de esas cosas que yo digo, salió la ley y se apresuraron a decir usen eso, pero para mí, digamos, el nivel de calidad... Para el fin que se creó, no iba a generar ninguna información absolutamente nada. Que se pudiera utilizar para futuro. Entonces, si uno estudia la nueva declaración, uno entiende que obviamente, lo digo muy respetuosamente, hoy sí se tomaron un poquito más de tiempo, no digo que no sea perceptible mejoras, pero sí se tomaron un poquito de tiempo para decir qué es lo que nosotros necesitamos y por qué vamos a solicitarlo. Por ejemplo, en todo lo que son bienes inscribibles, ellos dicen, marque nada más que tienen, pero no hay un detalle. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque ellos tienen convenio con el registro. Ya está. Exacto, que era lo que decíamos nosotros. O sea, si ahí está en el registro, pues no se meten y ven. Claro, entonces vean ustedes que el primer paso es definir qué información Hacienda tiene, de alguna manera por otro medio, que esta declaración lo único que viene es a decirme si Marco Vargas acepta que sí tiene en esa sociedad un bien previamente inscrito en el registro. Bueno, qué dicha, porque entonces después nada más por medio convenio voy y lo estudio. Pero vea qué interesante, dice después qué pasa con algunos otros bienes donde Hacienda sí no tiene información. Uh-huh. Ahí sí hay que detallar. Por ejemplo, temas como bienes en el exterior. Uh-huh. Ahí sí me dice, dígame, cuénteme cuáles son esos bienes que usted tiene en el exterior, cuál fue el valor de adquisición o cuál es el valor actualizado al día de hoy. Así lo dice, digamos, cuál es el valor de compra o el valor actual. Entonces, obviamente ahí sí, porque la administración tributaria no tiene esos datos. Me dice además, cuénteme cuáles son las deudas que usted tiene. Porque hay que recordar que la administración tributaria, el secreto bancario, sigue existiendo en el país. Exacto. Entonces no es que tiene una puerta directa a los bancos para ver, por ejemplo, saldos de bancos. Ahora sí hay que decir, por ejemplo, si tengo una sociedad inactiva y tengo una cuenta de banco abierta, ¿cuántos saldos tengo en esa cuenta? Entonces, vean ustedes que la administración tributaria, el día de hoy, con esta sociedad, partió las aguas de las críticas que en algún momento se tenían y era, pero ¿por qué piden lo del registro si eso ya lo tienen? Bueno, qué dicha, porque eso es lo que la administración tributaria atendió y dijo, sí, efectivamente yo no voy a pedir de nuevo eso, pero sí voy a pedir lo que yo no tengo. Lo que no tengo. Uh-huh. Entonces la declaración empieza a estructurarse de esa forma. Hay unos actos nada más de decir sí o no y hay otros donde sí yo voy a tener saldos de bancos. Saldos de bancos hay que declararlos. Deudas, por ejemplo, Ivette, hay que declarar cuántas deudas son con entidades financieras y cuántas deudas son con terceros. Y hay que indicar las condiciones de esas deudas. ¿Y por qué esto? Perdón. De nuevo, ¿cuál es la intención de la declaración de sociedades inactivas? Declaración informativa. Y ahorita te digo otro tema con eso. Recuerden que después hubo una modificación legal y se dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una declaración tributaria? ¿O qué es esto? Una declaración informativa. Se llegó a la conclusión. Uh-huh. Entonces, recordemos que una de las intenciones que tiene la administración tributaria de esto es conocer patrimonios ocultos, lo que se conoce como patrimonios, incrementos patrimoniales no justificados.
Si yo mañana aparezco con una propiedad que vale $5 millones, ojalá que Dios quisiera, pero está difícil, ¿verdad? Tal vez me pego el acumulado, no alcanza tampoco. Entonces, pero yo sí tengo una deuda, probablemente voy a explicar dónde está el origen de mis recursos. Bueno, es que esa casa yo la adquirí con ese X recursos. Entonces, ya yo tengo una justificación de dónde viene el origen de los recursos. ¿Por qué conocer esto? Porque de alguna manera eso también le ayuda a la administración tributaria a definir perfiles de riesgo. No es lo mismo, de nuevo, que aparezca una persona con una propiedad muy ostentosa que no tiene, digamos, una condición, un récord a nivel de Hacienda o de la caja que le permita accesar a esas propiedades y no hay deudas. Entonces, ahí sí se encienden todas las alarmas y Hacienda dice, bueno, entonces yo tengo que ir a tocarle la puerta a esta persona para entender de dónde vienen esos recursos. Entonces sí, hay que declarar eso, cuentas de banco. ¿Qué más hay que declarar, Ivette? Hay que declarar, por ejemplo, en las sociedades inactivas que no tienen recursos en principio, quién es el que le da soporte a esas sociedades. Interesante ese punto. ¿Verdad? Entonces es muy normal, tengo algunos clientes que tienen una propiedad en Guanacaste, una finca, mira, ahí la estoy intentando vender, no se vende, no se mueve, pero a la finca hay que meterle peones, hay que meterle pagar todo tipo de cosas. impuestos. Exacto, entonces hoy hay que decir quién es la persona que está colocando esos recursos. Hay que indicarle a la... ¿Quién está detrás del activo? Exacto, pero de nuevo, volvemos al tema de lo que la administración tributaria quiere entender, es dónde están, quiénes son los generadores de estos recursos. Y es que, como vos decís, en la mayoría de los casos, los que de alguna manera tenemos una sociedad para tener un bien o el más, probablemente no somos el objeto de blanco de la administración tributaria, pero sí hay que decirlo que alguna parte de gente pues que en mala vida ha tenido estos recursos, bienes y demás, entonces pues son los que la administración tributaria va a pretender. Otro tema que a mí me gustaría pues también resaltar, que es bien importante, yo diría que uno de los más importantes de todo este tema es, hubo mucha discusión cuando se decía esto es una declaración y no, que aquí, que allá, que abajo, para arriba. Bueno, terminó siendo una declaración informativa, pero eso tiene una implicación adicional. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuánto nos cuesta no presentar esa declaración de sociedades inactivas? ¿Cuál es la sanción? La del artículo 83. La del famoso porcentaje sobre ingresos. El 2% con un tope de hasta 100 salarios bases. Y por supuesto, es decir, dejamos de tener la sanción por una declaración, que puede ser, digamos, en el mejor del caso, si lo atendemos voluntariamente, 40,000 pesos. Podría ser que yo tenga que atender una sanción que me llegue hasta 45 millones. Pero si es inactiva, no va a tener ingresos. No, pero recordemos que se establecen parámetros mínimos de salarios. Okay. Y el parámetro mínimo de salarios son 3 salarios mínimos. Entonces, ahí la multita ahí es donde va dirigida. Sí, ¿Y qué pasa si yo ya la presenté con formularios viejos? Muy importante. Dentro del, inclusive el motivo de la resolución habla de que más o menos, si no estoy mal, el 80% de la sociedad no han presentado esto. Ellos mismos lo dicen. ¿Qué dijeron ellos? En la misma resolución, el transitorio dice que aquellas personas que ya hayan presentado la declaración del 2020, 21 o inclusive 22 como sociedad inactiva, no se ven en la obligación de presentar este nuevo formulario, que es el de 195. ¿Y ese formulario cubre los años anteriores? Sí, digamos, hay que recordar que esta declaración, como ha venido posponiéndose, entonces tenemos la obligación desde el 2020 a la fecha. Entonces, yo lleno solo una vez la declaración, que me va a cubrir todo ese periodo. No, está 2020, 2021 sí es una, y 2022 es aparte. Entonces tengo que hacer 2. Sí. Ok. Hay que recordar esto, en algún Hacienda lo va a habilitar y ahí obviamente vamos a ver los periodos. Ok. Marco, para terminar, nada más recordemos las fechas de presentación de beneficiarios finales y la de sociedades inactivas. Sí, registro de transparencia está para entre mayo a junio, el 30 de junio es el límite. Y sociedades inactivas en principio está para el 30 de abril. Para el 30 de abril. Muchísimas gracias, realmente aprovechamos cada minuto, yo creo que un programa para que podamos repasar en nuestras oficinas, en nuestras casas, para asesorar a nuestros clientes y asesorarnos también a nosotros mismos como contadores. Marco, muchísimas gracias por estar el día de hoy. No, con mucho gusto, encantado como siempre de estar con vos, pues conversando todos estos temas que
creo que son temas de interés para todos los que estamos en esta rama y nuestros clientes. Obviamente es muy valioso tener esto y poder transmitir estos temas a nuestros clientes y darles esa seguridad y evitarles. Obviamente vean ustedes que las multas no son nada baratas. No, nada baratas. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo y a los que nos van a ver de manera diferida. Recordemos que estamos en el canal de YouTube, que ahí es donde puede ver también los programas. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, jueves a partir de las 7 de la noche.